Bien, iniciamos el trabajo de hoy. Continuamos con el desarrollo de problemas. Continúan problemas. Toca problema el número 4. Una rueda comienza a girar. Llegaron los atrasados. Castro. Una rueda comienza a girar con una aceleración angular de 0,2 radianes segundos cuadrados. Literal A. ¿Qué tiempo necesitará para adquirir una frecuencia de 150 RPM? Literal B. ¿Qué ángulo habrá girado en ese tiempo? Literal C. ¿Cuántas revoluciones o vueltas habrá dado? Bien, hasta ahí el texto de este problema 4. Veamos los datos. ¿Cuáles son estos datos? Hay que leer el texto del problema. Entonces yo tengo una aceleración angular que se abrevia con el símbolo de alfa, 0,2 radianes sobre segundos cuadrados. Bien, nos dan una frecuencia. Esa frecuencia es final. O sea, la frecuencia inicial, F sub 0, igual 0. Y la frecuencia final, le ponemos F1, 150 RPM significa revoluciones por minuto. Revoluciones sobre minuto. Y las preguntas son 3. La primera, ¿qué tiempo? El tiempo, vamos a buscarlo.
La segunda es el ángulo, que se abrevia teta. Y la tercera es el número de revoluciones, n. 3 interrogantes. Muy bien, nos toca ir a los cálculos. Bien. Para trabajar tengo que hacer una conversión. Conversión. De la frecuencia. Entonces, está en revoluciones por minuto, lo vamos a convertir a revoluciones por segundo. Esto es igual entonces 150 revoluciones sobre minuto, que es lo que me dan. Y lo convertimos en revoluciones por segundo, es decir, que aquí debo escribir 1 minuto y su equivalencia en segundo, 60 segundos. Entonces eso facilita la simplificación de minutos y dividimos 150 para 60, me da 2,5 revoluciones sobre segundos. Entonces no trabajo con los 150, sino con este valor. Bien, necesito también, para hallar la respuesta literal A, calcular primero la velocidad angular final, WF. La fórmula sería 2pi por la frecuencia, en este caso final 1. Sería 2 por 314, que es el valor de pi, radianes, y por la frecuencia de 2,5 revoluciones por segundo. Multiplico todas esas cantidades y voy a tener el resultado de 15,7 y la unidad quedaría radianes sobre segundo. Se suprime la palabra revolución cuando ya calculo la velocidad angular y queda expresado en radianes por segundo. Entonces, una vez que tengo la velocidad angular, ya puedo calcular el tiempo. El tiempo en este caso se lo puede calcular aplicando la fórmula velocidad angular final menos velocidad angular inicial
sobre la aceleración angular. Esa fórmula es la que voy a emplear. Lo voy a hacer en los cálculos en la siguiente pizarra. Entonces el tiempo va a ser igual a velocidad angular final 15,7 radianes sobre segundo menos la velocidad angular inicial, que es 0, porque si la frecuencia es 0, pues la velocidad angular también es 0, dividido para la aceleración angular, que es 0,2 radianes sobre segundos cuadrados. Entonces me va a quedar en el numerador solo 15,7. Un atrasadito llegó a interrumpir. Malesani. Sí. 15,7 radianes sobre segundo dividido para 0,2 radianes sobre segundo cuadrado. Se eliminan radianes y un segundo, quedándome segundo. La respuesta entonces, 15 para 0,2 me da 78,5 78,5 segundos. Bien, esta sería ya una respuesta. En literal B, nos piden el ángulo, se abrevia teta. La fórmula es velocidad angular inicial por tiempo más un medio de aceleración angular por el tiempo cuadrado. Reemplazamos a ver, la velocidad angular inicial es 0, entonces todo esto va a quedar 0 y solamente me queda un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Es decir, un medio por la aceleración que me dieron, 0,2 radianes sobre segundos cuadrados por el tiempo, 78,5 estos son segundos elevado al cuadrado. Entonces, el ángulo
va a salir 616,22 radianes. Bien, esta sería la respuesta al literal B, que nos piden el ángulo, ¿no? Bien. El literal C corresponde al número de vueltas, o sea, número de vueltas, la fórmula es igual, n igual al ángulo dividido para 2pi. Entonces sería n igual al ángulo 616,22 radianes y dividido para 2pi, que sería 2 por 3, 14, 6,28 radianes. Puedo simplificar los radianes y me queda solo cantidad y que debo agregar la palabra revolución. Dividimos y me da 98 y le agregamos la expresión rev, que significa revolución. Entonces sería rev. Y así tenemos la respuesta al literal C del problema. De esa forma, pues, terminamos el ejercicio 4. Vamos al ejercicio 5. Problema 5. Un disco que parte del reposo es acelerado uniformemente hasta alcanzar hasta alcanzar 600 sobre 2pi RPM. En 5 segundos. Para un punto situado a 3 metros del eje, encontrar la aceleración tangencial la aceleración centrípeta alcanzada y la
aceleración total. Bueno. Tengo el problema 5, vamos a tratar de resolverlo. Escribimos datos. Un disco parte del reposo significa que la velocidad angular inicial significa que tiene un valor 0, ¿no? Hay una frecuencia que me están dando. La frecuencia final, que le vamos a llamar F1, es de 600 sobre 2pi, ¿no? RPM. RPM significa revolución por minuto. Tiempo, 5 segundos. ¿Qué más? Tengo un radio de 3 metros. Y luego vienen las preguntas. Aceleración tangencial es AT minúscula. Aceleración centrípeta es AC. Y aceleración total es AT mayúscula. Entonces, una es aceleración tangencial y el otro es con la mayúscula total. Vamos a los cálculos. 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 O sea, si viene Cierre el mañana audio, viene, por favor. no, si viene hoy, el pedido viene el martes. Cierre el audio. Para el martes. Pueden cargar, aunque sea unas 4. Bien, tenemos que hacer también una conversión. Ya tengo tiempo que no compro. Ahora entiendo por qué es el favorito. Y como yo tengo una debilidad con él. El único que no de sigue. mucho, como de 15. Igual no han venido a comer. ¿Qué dijo la de la Karina ayer? Alguien tiene abierto el micrófono, por favor, cierre el audio. Conversión de, en este caso, F1. Entonces, igual que el ejercicio anterior, hacemos la conversión. F1 dice que es igual a 600 sobre 2pi revoluciones sobre minuto.
Entonces, esto vamos a multiplicar por 1 minuto que tiene 60 segundos. Se elimina minuto y dividimos 600 para 60. Daría 10 para 2 a 5. Entonces queda de todo esto 5 sobre pi en revoluciones sobre segundo. Bien, esta sería la frecuencia ya expresada en revoluciones por segundo. Entonces, para poder hallar la aceleración tangencial, pues necesito primero saber la velocidad angular. En este caso, pues la velocidad angular final, que sería 2pi por la frecuencia final. En este caso es la 1 que he puesto. Entonces 2pi multiplicado, estos serían 2pi radianes, ¿no? Vamos a colocarlo bien. 2pi radianes. Por 5 sobre pi revoluciones por segundo. Al hacer las operaciones, aquí se va a eliminar el pi y me queda 2 por 5, 10. Y ya se escribe radianes sobre segundo solamente. Se suprime la palabra revolución, porque ya estoy hablando de la velocidad angular final. Una vez que tengo eso, voy a calcular la aceleración angular. Y eso sería velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. Reemplazando, tendríamos 10 radianes sobre segundo menos 0 sobre el tiempo 5 segundos. Entonces 10 para 5 queda 2 radianes segundo dividido para segundo, segundo cuadrado. 2 radianes sobre segundo cuadrado, eso vendría a ser la aceleración angular. Muy bien, una vez que tengo todos esos datos preliminares, contestamos a la pregunta de aceleración tangencial. Eso es igual a la aceleración angular multiplicado por el radio. Entonces, aceleración tangencial es igual a la aceleración angular
2 radianes sobre segundos cuadrados por el radio, y en los datos me dicen que es 3 metros. Por lo tanto, la aceleración tangencial sería entonces 6, 2 por 3, 6 metros sobre segundos cuadrados. En este caso se suprimió radián porque se multiplica por la unidad de longitud. Y ahí prevalece la unidad de longitud. Entonces, esta sería ya una respuesta, ¿no? De las que me están pidiendo. Aceleración centrípeta alcanzada en este caso podríamos utilizar la fórmula velocidad angular final al cuadrado por el radio. Luego la aceleración centrípeta es igual, la velocidad angular es 10 radianes, 10 radianes sobre segundos elevado al cuadrado por el radio, 3 metros. Al hacer la operación, yo tengo que aceleración centrípeta, 10 al cuadrado sería 100 por 3, 300. 300, ¿qué son estos? Metros sobre segundo cuadrado. Igual que en el caso anterior, se suprime la palabra radián. Y esta también sería la respuesta. Bien, hasta ahí tengo las dos aceleraciones, a tangencial y centrípeta. Para calcular el literal C o la aceleración total, esto es AT mayúscula, ¿no? Recuerde que esto es vector. Vectorialmente significa aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Esa sería la fórmula de aceleración total. En forma gráfica, ¿qué tendríamos? A ver, si ya le ilustro para que tengan claridad en esto. Vamos a suponer que esa sea la rueda y tengo yo el centro, vamos a suponer que sea por aquí. Ese es el centro, ¿no? El centro de la rueda. Entonces, hay un vector estoy señalando el radio, ¿no? Esto vendría a ser el centro y este es el radio. Ahora, hay un vector que se llama aceleración tangencial. Lo voy a graficar como vector. Estaría por aquí.
Ese es el vector aceleración tangencial. Y hay otro vector que sigue dirección del radio hacia el centro. Esa es la aceleración centrípeta. Entonces yo tendría aquí el vector aceleración tangencial y el de acá es el vector aceleración centrípeta. Ay, alguien me interrumpió, se le fue la señal y ya se dañó todo esto. A ver, entonces voy a ponerlo por aquí arriba. Aceleración centrípeta. Entonces el uno es aceleración tangencial y el otro es aceleración centrípeta. Si yo quiero calcular la aceleración total, tengo que determinar la resultante. Ya como ustedes saben, vectores, porque ya lo hemos visto, tenemos que formar un paralelogramo. Un paralelogramo de esta manera, ¿no? Entonces, la aceleración tangencial quedaría así. Digamos la aceleración total, que es lo que estoy hablando. Así quedaría en forma gráfica. Entonces, este de aquí vendría a ser la aceleración total, que es con la T mayúscula, la resultante. Si es la resultante, pues se aplica el teorema pitagórico para determinar la medida. Eso es, entonces, la medida de la aceleración total igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial elevado al cuadrado más la aceleración centrípeta elevado al cuadrado, pero eso en las medidas, o sea, en forma escalar. Luego la aceleración total va a ser igual a la raíz cuadrada entonces de 6 metros sobre segundos cuadrados elevado al cuadrado más 300 metros sobre segundos cuadrados elevado al cuadrado. Por lo tanto, haciendo uso de la calculadora, la aceleración total va a ser igual a 6 al cuadrado es 36 más 300 al cuadrado me da 90.036, la raíz cuadrada de eso, 300. ¿Qué materia es? 300,06 metros sobre segundos cuadrados. Tengo entonces la respuesta de la aceleración total. Profe, ¿qué materia es?
Ok. Tenemos entonces contestadas las 3 aceleraciones del problema. Vamos al siguiente problema. Problema número 6. El texto dice así: una partícula gira con aceleración angular constante. La magnitud de su aceleración tangencial es igual a la magnitud de su aceleración Vendo man. centrípeta. Si parte del reposo hay una pregunta: ¿qué ángulo habrá recorrido? Ahí el texto del problema 6. Veamos los datos. Entonces tengo los siguientes datos. Esto corresponde a lo siguiente. Me dice que aceleración tangencial es igual a la aceleración centrípeta. Bueno, se entiende que parte del reposo, entonces la velocidad angular inicial es 0. Y lo que me preguntan es el ángulo. Y no hay ningún otro dato. Veamos cómo se puede hacer esto. Cálculos. Partimos de lo que nos dicen, que la aceleración tangencial es igual a la aceleración centrípeta. La aceleración tangencial, de acuerdo a la fórmula, es aceleración angular por radio. Y la aceleración centrípeta es velocidad angular final al cuadrado por radio también. Entonces aquí ya puedo eliminar el radio. Y puedo decir alguien está molestando. A ver, no sé qué pasa. Alguien está de travieso. Aceleración angular es igual a velocidad angular final al cuadrado. Bueno, es lo que me quedó. Pero la aceleración angular es velocidad angular final al cuadrado menos velocidad angular inicial al cuadrado sobre 2 ángulos. Y entonces tendríamos
la expresión así. De esa expresión, yo sé que la velocidad angular inicial es 0. Entonces esta se elimina y queda velocidad angular final al cuadrado sobre 2 ángulos es igual a velocidad final al cuadrado. Si yo despejo el ángulo de aquí, entonces me va a quedar velocidad angular final al cuadrado sobre 2 velocidad angular final al cuadrado. Se elimina las velocidades angulares y me queda que el ángulo es igual a 1/2. Es decir, 1/2 significa 1 dividido para 2, 0,5 radianes. Esta sería la respuesta esperada. Entonces, hubo que hacer en este problema un trabajo analítico de solo fórmulas a fin de que se eliminen los valores y solo quede el ángulo. Entonces, parecía imposible, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede al momento que se recuerdan las formas. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejar por ahí para continuar la próxima vez que nos veamos.